pero quiero hacer una cortita. Acá vemos que Marco hace una introducción sobre el ministerio que preparó Juan el Bautista, hablando de la venida del Mesías, que Dios había prometido. Nos va a presentar a Jesús, el personaje central sería, de todo el Evangelio. Desde ahí Marco quiere que nuestra mirada se centre solo en él, para conocer el propósito de su venida. Así que esto es lo que Marco va marcando, ¿no? ¿Y cuál era el propósito de la venida de Cristo? Acá nosotros vemos que el propósito que él tenía era que el Padre lo envía es para salvar a los pecadores. Bueno, ahora voy a ir a los versículos que tenemos en Marco del 1, del 9 hasta el 11, que dice así: ¿a qué ha venido Cristo? Hasta donde estaba Juan. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que vamos a ver acá la importancia que tiene este bautismo. El por qué era este bautismo, para qué era el bautismo de Jesús si él no era un pecador, si él no pecaba como nosotros. Sin embargo, él necesitaba estar en ese bautismo. La importancia del bautismo de Jesús era para identificarse con el pueblo. Por eso él se mete en el agua para identificarse con ellos. Y la otra era que él tenía que confirmar el ministerio de Juan el Bautista como profeta. Porque ahí nosotros vemos que Juan el Bautista, tenemos unos versículos que dice que él preparó el camino de Jesús. Y si él decía que preparaba el camino de Jesús, quiere decir que era un profeta, que él tenía palabra que Dios le había dado. Él sabía que venía un Salvador. Por eso él anunciaba la venida del Mesías. Que todos lo estaban esperando. Estos hombres lo estaban esperando. Pero también hay algo, que en este mismo pasaje nos encontramos que Dios estaba rompiendo el silencio después de 400 años. Nuevamente Dios le estaba por hablar a su pueblo. 400 años. Nosotros, si nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que Dios liberta después de 400 años a su pueblo de Egipto a través de Moisés. Que Moisés también recibe la palabra y va a hacer lo que Dios le había mandado hacer en Egipto, a liberar al pueblo. Y de esta misma forma nosotros vemos que Cristo viene a libertar a este pueblo. Él viene a liberar. Por eso es que dice que rompe el silencio y para poder libertar al pueblo judío. Entonces, en ese bautismo también vemos la Trinidad. Porque ahí es donde se presenta todo. Dice que desciende el Espíritu Santo como paloma sobre Cristo. Ahí es donde vemos nosotros que se presenta la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
la importancia, por eso decía la importancia que tiene este bautismo, de romper el silencio, la confirmación de Juan como profeta, porque Cristo mismo dice que no hay otro hombre como Juan el Bautista. En estos pasajes vemos que Cristo fue hasta donde estaba Juan el Bautista. Acá no habla del siervo. Vemos que él era humilde, entonces él nos muestra que vino a servir y a no a ser servido. Unos versículos antes, nosotros nos encontramos que Juan el Bautista predicaba, en el versículo 7, dice que tras él viene uno más poderoso, en quien no soy digno, dice, de desatar el encorvado de la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Mire, hermano, la humildad de Cristo. Porque acá nosotros, si Juan el Bautista dice que Jesús tenía más poder que él, Jesús tranquilamente le podía haber llamado que vaya hasta Galilea, que lo bautice allá. Sin embargo, acá vemos nosotros que él dice que no vino a ser servido, sino a servir. Cuando Juan dice, es más poderoso que yo, acá vemos la humildad de Cristo. ¿Cuánta humildad tenía? Él era un verdadero siervo, porque dice que él ha venido a servir y no a ser servido. ¿Qué cosa, no? A nosotros cuántas veces a lo mejor en la vida nos dicen, tenés que ir vos. No, yo no voy, que venga él. Y sin embargo, Cristo, que era poderoso, estaba dejando su trono para venir acá a la tierra. ¿Y nosotros qué somos? Pero dice que realmente vemos que la importancia de ser un siervo, un verdadero siervo. Voy a leer en Marcos 10:45, cuando él habla de que él no vino a ser servido. Acá nos encontramos que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Esto nos lleva también en Isaías capítulo 53:6, para ver realmente a qué ha venido él. Dice, en 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que acá nosotros vemos realmente que él vino a hacer la voluntad del Padre. Porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. Cuesta muchísimo. Porque nosotros humanamente queremos hacer siempre lo que nos parece a nosotros. Pero qué hermoso que este tiempo nos pongamos realmente en la mano de Dios y nos ayude el Señor a poder cumplir con su voluntad y no con lo que nosotros queremos. Acá voy a hacer un poquito una aplicación que dice, Jesucristo se presenta al Padre obediente,
para hacer todo lo que él les mandaba. Primero, tenía compromiso con el reino de Dios. Tenía humillación personal, que nosotros también lo deberíamos tener muchas veces, que no lo tenemos. Vivía en realidad en la plenitud del Espíritu Santo. Cristo es un ejemplo de consagración personal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos imitar a Cristo. Debemos imitar a Cristo. ¿De qué forma vamos a imitar? Esforzándonos a obedecer sus mandamientos. Estos 3 versículos tienen mucha riqueza, que no se podría dar todo en media hora. Creo que esto lo deberíamos estudiar todos los días, cada uno de nosotros, para poder entender realmente el propósito por la cual el Señor ha venido. Ha venido a librarnos, ha venido a quitar nuestro pecado, que ha traído a su Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos convenza, pero Él lo único que quiere es salvarnos de la condenación que estaba todavía. Hay condenación que todavía está, de aquel que no se ha arrepentido, la condenación todavía la tiene. Pero nosotros, que creemos en el Señor, ya la condenación no está sobre nosotros. Así que esto es lo que Dios ha preparado para nosotros. Como dije antes, después de 400 años, Dios rompe el silencio nuevamente para poder hablarnos. Por eso decía que Dios le habló de diversa manera a su pueblo. Y a lo último dice, le habló a través de su Hijo Jesús. Qué importante que en estos versículos nosotros ya nos encontramos de que Dios se presenta de las 3 maneras, que Él se presenta como Padre, presenta al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso yo decía la importancia que tenía el bautismo de Jesús, porque acá confirmaba todo. Confirmaba a Juan el Bautista como profeta, y de aquí en más empezaría el ministerio de Cristo. Por eso decía que Marcos, que el Evangelio comenzaría a partir de ahí, todo el Evangelio, y que nuestra mirada debe estar puesto sobre Cristo, solamente en Él, que es el consumador de todo. Así que, hermanos, yo no quiero poner muchas palabras, solamente quiero hablar de lo que he estudiado y realmente lo que Dios nos informa en esto y nos muestra y nos enseña en estos pasajes. Así que, lo que dije antes, 400 años cautivos en Egipto, hasta que Dios llamó a Moisés, libertó al pueblo. Y acá vemos que Dios nuevamente trae a Jesús a libertar a su pueblo. Dios le bendiga, hermano, y no quiero agregarle más cosas, solamente quería hablar de esto, sobre la confirmación de cada ministerio. Dios le bendiga mucho, y bueno, vamos a seguir adelante, hermano, codo a codo, y
Yo hasta donde sé voy a hablar, más de ahí no voy a agregarle nada. Solamente esto es lo que quería hablar. Dios les bendiga.